Y listo. Bueno, ¿alguien recuerda que revisamos la clase pasada? Vimos el ejercicio. Nada más. ¿El ejercicio de qué? Pues de las resoluciones De de apalancamiento. apalancamiento financiero. ¿Ok? Así en la definición más sencilla del mundo, ¿qué era el apalancamiento financiero? Endeudamiento. Endeudamiento. ¿Y por qué le decíamos palanca? ¿Alguien recuerda? Porque ayuda a levantar, exactamente. La alegoría sería que, por ejemplo, nosotros, al estar usando una palanca, el equivalente sería el dinero ajeno, o sea, el dinero del banco. Yo voy a poder levantar más. ¿Por qué? Por ese impulso que me da el dinero de terceros. Pero así como se van a maximizar las utilidades, también que se van a maximizar las pérdidas. ¿Ok? Entonces, claros ahí con esa parte. Es algo muy importante porque creo que yo no les platicaba en sesiones pasadas que no nos dan clase de tesorería aquí en la facultad, ni de flujos, ni de financiamiento, y es una parte muy importante dentro de una organización porque es una entrada laboral para ustedes. O sea, pueden entrar a un banco, pueden entrar al área de tesorería de una empresa. ¿Ok? Entonces, bueno, para terminar con esa clase, estuvimos batallando la sesión pasada con el proyector. Ya podemos ver, les quería mostrar un documento de la vida real acerca de cómo funciona el financiamiento en una empresa un poquito más grande, ¿okay? Ya con todas las legalidades, con todas las formalidades. En el caso de la empresa donde tengo la oportunidad de trabajar, a lo largo de la historia ha habido diferentes métodos de financiamiento. Siempre platicábamos que al principio, pues, ¿quiénes son? Los FFFs, ¿verdad? Que te prestan tus amigos, tus familiares y los fools, los tontos, por decirlo de alguna manera, porque pues no sabes, es capital de alto riesgo, ¿no? No sabes si va a funcionar el negocio o no. Entonces, de acuerdo a eso, va incrementando ya la estructuración o ya después, salud, ya después vas y pides un crédito a un banco, pero ¿qué necesitas tú para ir a pedir crédito a un banco? Historial crediticio. Si tienes una empresa, mínimo unos estados de cuenta donde el banco vea el flujo. Ya si pides un crédito mayor, ¿qué te va a pedir el banco? Si ustedes son analistas de crédito en Banorte, ¿qué le pedirían a una empresa que va a pedir un crédito? En Banorte no diga, pero Ok, en Banorte no. nomás la capacidad de pago, quizá. Capacidad de pago y aparte de un flujo efectivo que sería, por ejemplo, un estado de cuenta bancario, ¿qué más pedirías? Los estados financieros. Entonces, conforme vas tú incrementando ese nivel de crédito que necesitas, va incrementando la cantidad de información que te piden. Obviamente, en el caso acá de la empresa, pedimos un crédito de 190 millones de una empresa que ustedes ya conocerán. Aquí está, 190 millones de pesos, ¿ok? Entonces, en el caso de ese crédito, pues te piden un montón de cosas, ¿sí? Y el riesgo lo esparce en varios bancos. Aquí es un concepto muy importante para la clase, que es el concepto de un crédito sindicado. ¿Qué es un crédito sindicado? Es un crédito en el que intervienen dos o más instituciones financieras. ¿Por qué? Pues llega Intercerámica a pedir 190 millones de dólares. ¿Y qué es lo que van a decir? Yo, Santander, no te lo voy a prestar solo, porque capaz si no pagas. Entonces, ¿qué te parece si invito a BBVA, invito a Scotiabank, invito a otros bancos y entre todos te prestamos? Yo te presto 100 millones, otro banco 30, otro 30 y otro 30. Es una manera de diluir el riesgo. ¿Ok? ¿Habían escuchado ustedes ese concepto de crédito sindicado? Se da mucho en temas corporativos, ya cuando es un crédito muy grande. O sea, de banca de empresas. Ajá. Ahí depende mucho de la estrategia de financiamiento de la empresa. Por ejemplo, Interceramic tiene un solo crédito. Por ejemplo, el Grupo Bafar, pueden ver sus estados financieros y tiene como 30, 40 créditos, tiene líneas de crédito revolvente, tiene un bullet, tiene muchos tipos de crédito. Es una administración de tesorería distinta. A ellos les cae efectivo. ¿Qué es lo que hacen? Ven a ver cuál crédito pagan, cuál crédito piden, qué línea matan, qué línea incrementan. ¿Ok? De hecho, una de las personas que está ahí en Bafar, no sé si lo conozca, Luis Javier Rosales, ahí en tesorería. Él se hizo en Interceramic, duró 10, 15 años trabajando ahí con nosotros y es el camionista. Echando a aprender se aprende, exactamente. Y aunque lo diga de broma, obviamente no es el caso de él, pero es algo que siempre les digo.
Cuando me dice, oiga, profe, me recomienda empezar a trabajar, pues sí, hay que trabajar en lo que sea. Pero hay que empezar o hay que aprender echando a perder lo ajeno. Y a veces si yo quiero emprender un negocio, pues puedo quemar 1, 2, 3 años en una empresa para aprender, como dice el compañero, pues echando ahí a perder lo ajeno. Y es interesante, ¿no? Si yo quiero poner una fletera, pues bueno, voy y meto una solicitud de trabajo en administrativo, en Dinamo Fletes, en Transportes Don Miguel. O sea, te metes en la industria, vas conociendo los proveedores, los procesos, los lineamientos. Y es algo que a mí se me hace bastante interesante. Inteligente. Inteligente pudiera ser, pero sí, esa recomendación. Entonces, ¿Cómo que se llama? Perdón que le interrumpa. sí. El crédito. Es un crédito sindicado. Porque ¿qué? Se hace un sindicato de bancos, 4 o 5 bancos. Y es un concepto muy importante para las sesiones que vamos a tener aquí nosotros. Y es el ejemplo que les traigo el día de hoy. Muy bien. Entonces, volviendo aquí al tema, este ya es un resumen, pero este proceso de crédito pues es bastante grande, o sea, es un proceso que dura meses. Si se fijan, está en inglés, esto lo vamos a platicar aquí, traducido así al chilazo, y esta es la hoja de crédito, vienen los conceptos más importantes. ¿De dónde nace esta obligación? De un contrato de crédito como de 500 páginas, firmado en Ley Nueva York. ¿Por qué? Porque así lo piden los bancos. Vas y firmas en Ley Nueva York. Si hay alguna controversia, si hay alguna disputa, tienes que irte a los tribunales allá y pelearlo allá. Obviamente esto es más fácil para un super mega corporativo como el de los bancos que para el de una empresa pequeña. Pero bueno, son las condiciones del crédito, es con ley gabacha, como decimos ahí en la empresa. ¿Por qué? Porque aquí México no se conoce por su gran estado de derecho. ¿Sí? No hay certeza en las leyes, no hay certeza con los jueces, en resumen es eso. Entonces, bueno, algunas de las partes más importantes aquí del crédito, que es un crédito no asegurado, o sería la traducción. ¿Por qué no asegurado? Porque si yo, Oscar Alejandro, voy y pido un crédito a Coppel, van a pedir la factura de mi carro, van a pedir las escrituras de mi casa. ¿Por qué? Porque no saben si les voy a pagar. Pero si llega Carlos Slim y les pide a ustedes 500 pesos, porque se le perdió a los guarros, ¿se los van a prestar? Pues sí, no, se animó que no les vaya a pagar. Entonces lo mismo pasa cuando una empresa crea un historial con los bancos, crea un historial de varios créditos, y al final no te piden garantías. Antes nos pedían garantías las escrituras de las plantas, de la maquinaria y de las plantas, de los vehículos, de las acciones de las subsidiarias. Entonces va avanzando el tiempo, te vas haciendo un mejor cliente y ya no te piden una garantía. ¿Ok? Bueno, la cantidad son 190 millones de dólares, pues nada despreciables. ¿Cuántos serían pesos más o menos? Si lo multiplicamos por 18, ¿cuánto nos da? 190 millones por 18. Me dio error la calculadora del teléfono. No son tantos números. A ver. 3 billones. 3 billones. 3 mil millones de pesos. A la 9 ceros. ¿Cuánto será ahí aquí? No, sí vino la clase de derivados, ¿no? Cuando revisamos lo de los ceros. Si lo voltean, no te sale. ¿De cuántos ceros eran? Sí, no son 3 billones. No, sí. Sí va. Alrededor de 3 mil millones de pesos, dependiendo qué, dependiendo del tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, pues es un monto, para mí se me hace bastante considerable. ¿Ok? Y yo creo que para cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Revisando las características de ese crédito, algo también muy importante, que ahorita si quieren lo vemos aparte, es el concepto de patear el bote. ¿A qué me refiero con patear el bote? Pues nosotros lo que estamos haciendo es pagar con este crédito uno anterior. ¿Ok? Este crédito o para lo que se va a usar es para pagar el crédito sindicado anterior y también financiar la operación de la empresa. ¿Ok? Adelante, pásale. Bueno, el agente administrativo, el banco principal es Scotiabank en este caso, Banco BBVA, HSBC y Scotiabank. ¿De dónde es Scotiabank? Scotia, ¿qué nos suena? Escocia, ¿será Escocia? Es americano. Es americano, es canadiense. BBVA,
Banco Bilbao, Vizcaya, Argentina. Español, pues eso no hay pierde, ¿no? Y HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation. entonces es de Hong Kong, No. es inglés. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el único banco que odia Facio que tiene capital mexicano? Banorte. ¿verdad? Es el único pues es cierto, ¿por qué lo odia Facio? No lo odio, pero simplemente. Yo sí. Desde que. Es que odiar es una palabra muy fuerte. Muy fuerte, ¿verdad? Desde que habían cambiado su administración, hicieron un desastre. Sí, con Banorte. Sí, muy interesante. Yo creo que la mayoría hemos tenido interacción con BBVA, ¿no? Es el banco más pesado y pues es lo más sencillo para banca electrónica y mucho más. Bueno, el uso de refinanciamiento de deuda y propósitos generales corporativos. Ahorita les voy a explicar eso de patear el bote. El maturity, que es el vencimiento de cuánto es el plazo del crédito, son 7 años. Todos estos conceptos pues, son importantes, ¿no? La material ahí va a estar en la plataforma, cuando menos esta columna. La fecha de ejecución, pues el día que lo firmas, es el día que entra el contrato en vigor. La disponibilidad, pues 10 días después de que lo firmas, de la fecha de ejecución. La amortización, esto es bien importante y quisiera hacer énfasis en eso, voy a darle un poquito más para abajo. Regularmente, si yo pido 100,000 pesos por 10 meses o por un año, más o menos, ¿cuánto voy a pagar de capital? O sea, si yo pido 100,000 pesos, 120,000 pesos a 12 meses, ¿cuánto sería lo lógico que pagara yo de capital por mes? ¿Qué les haría sentido? Si yo les pido a ustedes 120,000 pesos a 12 meses, 10,000 pesos por mes, ¿no? O sea, es lo normal. Más intereses, obviamente, de capital. Las amortizaciones serían parejas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de créditos? Y eso es en lo que quiero que pongamos un poquito de atención. Tenemos de los meses 15 al 24, vamos a pagar un 1% del crédito cada 3 meses. ¿Ok? O sea, es por trimestres. Del trimestre 15 al 24 voy a pagar un 1% del capital cada 3 meses. ¿De acuerdo? Va a ser en desembolso. Los primeros 14 meses no voy a pagar intereses. Perdón, no voy a pagar capital, voy a pagar puros intereses. Eso es un concepto muy interesante. ¿Por qué? Porque yo no estoy desembolsando tanto dinero. Si yo no, a diferencia del crédito que voy a pedir yo, pues serían 10,000 pesos por mes, desembolso un 12%, una 12ava parte del crédito cada mes. En este caso, los primeros 14 meses no voy yo a pagar ni un peso de capital, voy a pagar puro interés. Y la tasa a la que se puede financiar este tipo de créditos, ¿cuál creen que sea? ¿A cuánto prestarían ustedes 190 millones de dólares? ¿Cuánto creen que paga una empresa por un crédito de ese tamaño? ¿Cuáles son las tasas de referencia para crédito? La TIE, los CETES, va más o menos por ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cuánto cobrarían? Pues cuando menos la tasa de interés interbancaria de equilibrio, ¿no? Por ese crédito. ¿Ok? Entonces, en este caso, no funciona así. Es un crédito en dólares. Un crédito en dólares, ¿qué es lo que pasa? Se va a pagar a una tasa internacional. Y esta tasa internacional, ¿cuál es la tasa en contratos internacionales? Aquí en México, si tú haces un crédito automotriz, te van a decir, te voy a cobrar un 5% más TIE, que es la tasa de referencia. Y es lo mismo, si yo voy y pido un carro, depende de la tasa de mi riesgo, y luego me van a dar una tasa de referencia, que es la TIE, y luego me van a dar un spread, o no sé cuál sería la traducción adecuada para eso, pero me van a dar un diferencial que yo voy a pagar. Es lo mismo acá. Interceramic, voy a pedir 190 millones de dólares, voy a pagar una tasa de referencia más un spread, que es un porcentaje fijo. ¿Ok? La tasa de referencia en contratos internacionales, hasta hace un par de años, era la LIBOR, que la LIBOR era el equivalente a la TIE en México. Y ahora se cambió por la SOFR, SOFR. Es la tasa de referencia a contratos internacionales. Tiene cara de que quería preguntar algo, compañero. Le hizo así. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió? Es una muy buena pregunta. Esa tasa cambió porque ya no reflejaba la realidad del mercado, pero un problema muy grande, que todos los créditos, todos los créditos de todas las instituciones financieras, todos los derivados, todas las empresas, todos los gobiernos, estaban denominados en LIBOR.
y se esperaba que esa tasa pues nunca cambiase, o sea que nunca se iba a mover. Es como si hacemos ahorita un contrato de préstamo y te pongo la tasa de los CETES, pues los CETES no van a desaparecer, ¿no? Pues la LIBOR desapareció. ¿Por qué? Porque se supone que esa tasa era el promedio o reflejaba las operaciones a las que se prestaban los bancos de Inglaterra, que es el centro financiero mundial. Y al final se dieron cuenta de que eran 4 o 5 operaciones nada más las que estaban reflejando la tasa LIBOR. Entonces no reflejaba la realidad del mercado. Por eso cambiaron a la SOFR. Y fue todo un tema, o sea, se tuvieron que mover muchos contratos, que regularizar muchas cosas. Fue uno de los cambios más importantes en cuestión de financiamiento a nivel internacional. Entonces, esa es la tasa de referencia. ¿Qué voy a pagar yo? Nada más la tasa SOFR más un porcentaje determinado. Que ese porcentaje determinado, ¿de qué va a depender? Del nivel de riesgo de la empresa. Así como lo que van a cobrar a mí, Oscar Alejandro, va a depender de qué? Del nivel de riesgo que tenga yo de pago. No es lo mismo decirle a un banco, oye, pues estoy en el sector informal, que no tiene nada de malo, a veces facturas más el de las hamburguesas que el de las 3 maestrías y 2 doctorados, pero no hay una certeza en cuanto a la capacidad de generación de flujo de esa persona. Es el mismo principio también acá para una empresa, ¿sí? Bueno, estas son las amortizaciones. Conforme va avanzando el plazo del crédito, o sea, te vas a aventar 4 pagos pagando el 1%. Después te vas a aventar otros 4 pagos pagando el 2% del capital cada trimestre y así sucesivamente. En los últimos meses pagas la gran mayoría del capital. O sea, empiezas pagando poquito capital y después pagas mucho. ¿Ok? Eso es algo bien importante, ahorita vamos a ver por qué. ¿El SOFR es establecido por el Banco Internacional o...? Hay una asociación que es la que lo dictamina, pero no es el Banco de Pagos Internacional que vimos la clase pasada. Inclusive esa asociación o instituto, no recuerdo cuál es el nombre técnico, pero se encargan de hacer el cálculo. ¿Sí? Muy bien. ¿De qué depende ese spread o esa tasa extra que me va a decir el banco de págame SOFR más 1%, 2%, 3%? De mi nivel de riesgo. Y mi nivel de riesgo como empresa, ¿a qué está determinado? A esas 2 razones financieras que les puse en amarillo en el ejercicio, ¿se acuerdan? Cuando hicimos que les dejé el ejercicio de razones financieras y que les he mencionado en la clase, que creo venía también en el examen. ¿Por qué venía? Porque es la verdad. Deuda neta a EBITDA, que es esta de aquí, y cobertura de intereses. Lo que tú vas a pagar de un crédito de 190 millones depende de esas 2 razones financieras, que te van a decir qué tan endeudado estás y cuál es tu liquidez para pagar los intereses. Por eso les hacía tanto énfasis en la sesión. Y el apalancamiento, aquí está. Vamos a suponer que yo tengo mi deuda neta y la divido entre el EBITDA. Me da 1.5, o sea, menor a 2%. Perdón, menor a 2 veces. Un apalancamiento menor a 2 veces. Yo voy a pagar un 1.85%. Está bien, ¿no? Es una tasa bastante baja, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en dólares. Entonces el crédito allá afuera es más barato. Salud. Por eso a veces muchos de los paisas llegan con una Logo 2027, ¿no? Aquí en Navidad. ¿Por qué? Porque está por leasing. ¿Cuánto pagas allá de interés? Pues es mínimo lo que pagas de interés. Pagas puro capital. La compañía no nos dejará mentir, ¿verdad? Ahí es la cultura de la deuda. Entonces, 1.85. ¿Qué pasa si la empresa empieza a tener un mayor nivel de apalancamiento? ¿Qué es? ¿Generar más deuda o generar menos ingresos por medio de EBITDA? Va a aplicar un 2.85. ¿Sí? Y a usted, Joel, si usted le digo, le va a prestar 100,000 pesos, ¿se los voy a prestar a 1.85 o 2.5%? Pues no hace tanta diferencia, ¿no? O sea, ya en realidad en los números. Para mí no haría tanta diferencia si voy y pido un crédito. ¿Por qué? Porque la tasa pues, seguramente termina siendo mayor. Entonces, no hay tanto de 1.85 a 2.5. ¿Cuál es la diferencia en porcentaje entre este y este? ¿Cuál es? Si yo a 2.5 le resto 1.85, ¿cuánto me da? No, les presto el celular para la calculadora. ¿Punto qué? 65. ¿Punto 65? ¿Será? Verifica el dato, compañero. Muy bien. ¿Cuántos financieros se necesitan para restar 2.5 a 1.85?
0.65%. ¿Ok? Pues no es mucho la diferencia. Ahora multipliquen en su calculadora, por favor, 0.65% por 190 millones. 123,000. No, 123 millones, perdón. 123 millones. 500,000. 500,000. ¿Cuánto nos da? ¿Seguros? 0.65%. Que sería 0.065. 1.235.000. ¿Alguien más leyó ese número? Ahora multiplique ese 1.235.000 por 18, que es el tipo de cambio. 22 millones de pesos. Creo que ahí ya marcan un poquito más la diferencia, o al menos en mi caso se me hace una cantidad considerable. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender? Del apalancamiento que tengamos nosotros. Por eso hacíamos énfasis en esos datos. Y aquí te dice cuáles son los covenants, que son financial covenants, son las razones financieras, ¿cómo traducirlo? Son los requisitos de hacer y no hacer dentro de un crédito sindicado. Te les platico un poquito más. No puedes pasar de un 3.5 y no puede ser más baja la cobertura de intereses que 3.25. Recordemos que la razón de deuda neta de EBITDA, entre más pequeña sea, es mejor, y la de cobertura de intereses, entre mayor sea, es mejor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, aquí miren, ley Nueva York y o mexicana aplicable, pues aquí aplica la Nueva York. Ahí no hay tema. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante como que ir entendiendo esos conceptos. Las razones financieras, el apalancamiento, en qué se mide en veces, el margen aplicable, pues es la sobretasa, es la palabra correcta, sobretasa. Saber cuándo es deuda neta. Deuda neta es la que tienes tú la deuda y le restas el efectivo. Esa es la deuda neta. Cobertura de intereses, lo que veíamos ahorita, las amortizaciones, saber que estos pagos son por trimestre. Creo que son las cosas que nos debemos de llevar de estas sesiones, que estos contratos se firman en Ley Nueva York. Es un contrato de 500 páginas. Por ahí les puedo mostrar la carpeta. Tienes una carpeta de 1 o 2 gigas de documentos legales, poderes. Tienes otra de contaminación, porque no te prestan si eres una empresa contaminante, te sube la tasa. Tienes otra de análisis financiero, otra de proyecciones financieras. Es un montón de información que lleva meses en un departamento de tesorería. Poder que llevar a cabo un crédito de este tipo, y van a ser las cosas que les van a tocar a ustedes. ¿Ok? Y por último, para poder concluir este tema y también pasar como a la parte útil de todo esto, voy a apagarles aquí un momento o cerrar aquí el cañón y mover aquí una configuración rápida. Vamos a platicar acerca del tema de las amortizaciones del crédito, lo que les decía, que al principio tú vas a pagar poco capital, prácticamente nada los primeros trimestres, y después vas a empezar con amortizaciones pequeñas del mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, soy malo para muchas cosas, pero para dibujar yo creo es de las peores. Afortunadamente esta es una clase de finanzas. Tenemos nosotros aquí una línea del tiempo, y esta línea del tiempo corresponde al tramo de un primer crédito, ¿sí? Y esta línea del tiempo, vamos a suponer que son los 7 años. Estos 7 años se van a dividir en trimestres. Cada rayita de esta pequeña va a ser un trimestre. Obviamente no lo hice con regla, no está calculado, no te va a dar el número. Pero bueno, estos primeros trimestres que están aquí, ¿qué es lo que sucede? Vas a desembolsar 0 pesos de capital, ¿ok? Entonces, 0 pesos de capital, vas a pagar puros intereses, ¿sí? Aquí en este otro periodo, tú vas a pagar poquito capital, ese 1%, ¿ok? Entonces va a representar una cantidad, vamos a ponerle aquí el 1% en pesos de capital, y sigues pagando tú tus intereses. Y así sucesivamente. Vamos a suponer que este
está más largo. Y tenemos aquí todos los periodos. Conforme vas avanzando, pues vas pagando más capital y más capital. Y los intereses son constantes. Obviamente los intereses van de acuerdo al monto del capital, ¿ok? Del capital que tienes tú debido, no el que estás pagando. Intereses. Entonces, la reflexión es que en este primer periodo casi no pagas capital, no necesitas hacer desembolsos de capital. ¿Qué es lo interesante aquí? Cuando yo me estoy acercando a este punto, ¿qué creen que es lo que hago? ¿Qué harían para no pagar esto? Para no tener que desembolsar. ¿Qué les parece si voy y pido otro crédito? Pido otro crédito. ¿Y qué pasa? Otra vez empiezo a pagar 0 pesos de capital. ¿Y me la vivo pagando qué? Puros intereses. ¿Sí? Yo no dejé, ya cuando empiezo a pagar un poquito de capital más, voy y pido otro crédito para ya no pagar. Eso es lo que se conoce en mi colonia como patear el bote. ¿Sí? Nunca vas a llegar a desembolsar el capital. Estás eternamente endeudado. Te la vives pagando intereses. ¿Por qué? Porque el financiamiento es barato, es una tasa de un 3%, cuando aquí en México te van a prestar a un 10%, a ti más un spread, más un margen aplicable. Entonces, aquí está, y luego llega otra vez este periodo que tienes que pagar intereses, ¿y qué crees que haces? Pues vas y pides otro crédito. Y pagas 0 intereses o dejas que corra y empiezas a pagar poquito capital, perdón. Los intereses, eso sí, siempre se pagan, es el negocio del banco. Pero también el préstamo se va incrementando, El de nosotros no, el de nosotros fue uno de 190 y lo pides otro de 190. ¿Por qué? Porque ya no necesitabas más para eso. No se incrementa porque los intereses no se capitalizan. O sea, tú pagas los intereses. Cuando no pagas la deuda es cuando estos intereses se suman al capital e incrementa la deuda. Entonces, en este caso no. ¿Ok? Y esta es una estrategia de financiamiento, o sea, la estoy resumiendo mucho, pero está muy interesante. Si le entienden a esto, pues ya la llevan de gane. Aplica para una empresa grande y aplica para una empresa pequeña. La diferencia es que una empresa pequeña, o nosotros mismos en lo personal, pues no tenemos a veces esa capacidad de pago o acceso a un financiamiento tan barato. Aquí a lo mejor sí te conviene, ¿no? Pues ya voy y pago el crédito porque me están atorando con los intereses. Pero es muy importante que ustedes entiendan esta parte, esa estrategia del financiamiento eterno, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces la deuda es algo que nos puede dar mucha flexibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Digo, no vamos a hacer el cálculo porque como que hoy no tenemos ganas de echar números, pero lastimosamente traemos un ejercicio. Si tú multiplicas 190 millones de dólares por 17 pesos que estuvo el tipo de cambio, te va a dar algo. Y te va a dar algo muy distinto si lo multiplicas por casi 25, que es lo que llegó a cotizar. Entonces, no es lo mismo 190 millones de dólares a 17 que a 24, a 25 pesos. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se fue la deuda a ese nivel exorbitante, fue durante la pandemia que el tipo de cambio subió mucho, o cuando llegó Trump. ¿Qué fue lo que pasó? La empresa incumplió con esos ratios de apalancamiento. Y el banco, cuando incumples con una parte del crédito, el banco hace lo que se conoce como llamar la deuda. Te dice, págame todo hoy. Porque tú dijiste que tu apalancamiento no iba a pasar de 3.5 veces y llegaste a 4. Entonces a las empresas nos pasó eso. Y llamar la deuda te dice, págame hoy, y quiebras en ese momento porque no tienes para pagarlo. Caso distinto, si te hubieras endeudado en pesos con una tasa mayor, pues bueno, tienes tasa mayor, pero no estás expuesto al tipo de cambio. Y cuando hay tipo de cambio, ¿cómo me puedo proteger de la fluctuación en tipo de cambio? Con un swap para la tasa, con un forward o con un futuro para el tipo de cambio. Está esa estrategia financiera. Entonces le vas metiendo, ¿qué prefieres? ¿Tasa alta en pesos sin tipo de cambio o tasa baja con tipo de cambio exposición? ¿O le metes el derivado pero te incrementa el costo y empiezas a jugar? O sea, son un montón de cosas ya a un nivel de complejidad un poquito mayor. Pero bueno, la idea aquí es visualizarlo de todo eso que juega. ¿Dentro de qué? Dentro de cómo vamos nosotros a financiar ese lado derecho del balance. Esto va a la parte de deuda, que fue lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. Y ahora lo vamos a conectar con la parte del capital. Pero antes de eso,
hay una estrategia también muy interesante. ¿Alguien sabe cuál es el sueldo de Elon Musk en Tesla? ¿Cuánto imaginan que gana? Pues bien, ¿no? O sea, bastante. O de Jeff Bezos en Amazon, el peloncito. Yo imaginaría que ganaba bien, ¿no? El sueldo es $1, el de ellos. Su sueldo es $1 en la empresa. ¿Por qué? Para pagar por el pago de los impuestos. Los sueldos están bastante grabados en todos los países si eres un contribuyente cautivo, como dicen los contadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Yo, Elon Musk o Jeff Bezos, voy y pido un crédito a Bank of America. Voy y le pido $100 millones y dejo en garantía las acciones que tengo de Tesla o parte de las acciones que tengo de Tesla. ¿Ustedes creen que no le van a prestar? ¿Que el banco no le va a prestar a Elon Musk o a Jeff Bezos? Pues claro que sí. Se le llega el término de su crédito con una tasa muy barata, va y pide otro crédito de $100 millones, de $120 millones, deja en garantía las acciones. Y así él está teniendo un ingreso que no es gravable por Hacienda, por el IRS de allá de Estados Unidos, y no está pagando impuestos gracias a eso. Se la vive pidiendo préstamos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés allá de chiquito. ¿Quieres hacer eso aquí y llega Coppel con un 100% de interés? Pues no se arma, ¿verdad? Entonces son estrategias que existen para las personas físicas allá en Estados Unidos. Es la manera en la que los ejecutivos hacen que no paguen impuestos ellos mismos, que ellos ayudan a no pagar impuestos, ¿sí? En contraparte, ahora que vendió una parte de las acciones, Elon Musk hizo la transferencia de impuestos más grande de toda la historia de Estados Unidos, pagado por una sola persona. No recuerdo el monto, pero fue ridículo lo que pagó de impuestos, porque vendió las acciones. Entonces los impuestos no los pagas cuando incrementa el valor, sino al momento en el que tú ejecutas la ganancia o la pérdida. También aquí en México. Pero aquí en México sí es una estrategia que tengan sueldos altos, ¿no? Aquí en México a veces es dinero para sacar, es dinero. Es una estrategia para sacar dinero de la empresa. O sea, si para poder sacar dinero le pago sueldos altos a los ejecutivos o a la familia, la tengo en la nómina, pero el SAT ya lo tiene muy observado eso, tú tienes que justificar. Hay inclusive ya relaciones de que no puedes pagar, no puedes ganar tantas veces más que el empleado promedio. O hay unas cosas, ya la disposición fiscal aquí en México está muy avanzada, pero sí hay estrategias aquí en México para eso. Bajo ciertos escenarios puedes pagarle a una persona física dinero y que salga de la empresa sin esa tasa fiscal del 30%. Y también si no justificas esos pagos, te lo toman como un dividendo ficto y te tumban el 35% de impuestos más el 10% de retención por ser persona física. Entonces, si algo está regulado aquí, pues es el tema fiscal, precisamente por todo lo que hemos platicado de lavado de dinero. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí, pues todo bien, ¿no? O sea, relativamente sencillo, creo es llevarse conceptos, pero principalmente el entendimiento del cómo y por qué funciona de esta manera. Aquí ya estamos viendo nosotros el cómo financiar esa parte derecha del balance, el lado de qué, de la deuda. ¿Okay? Dentro de la estructura financiera de capital, que es como se llama la clase, es el lado derecho del balance, que es pasivo, capital y activo. Todo esto atañe a cuál, a este o a este. ¿De cuál estamos hablando con todo esto? ¿De arriba o el de abajo? Al pasivo, ¿ok? Entonces es este. ¿Cuál es el costo para una empresa del pasivo? Pues va a depender del tipo de crédito que tenga, va a depender del tipo de financiamiento, si es en pesos, si es en dólares, pero al final del día, ¿cómo se representa el costo del pasivo para una empresa? ¿Cómo se va a representar? ¿Por medio de qué? De los intereses, una tasa de interés, que es la famosa, se supone que son ahí, la famosa I de intereses, ¿ok? Y esto se va a conocer técnicamente, vamos a ver ahorita, ¿como qué? Como el costo de la deuda, ¿ok? Y existe otro que es el costo del capital. Ya vimos de dónde proviene el costo de la deuda, pues está sencillo, ¿no? Lo que me estén cobrando de intereses en ese momento. Muy bien, ¿todo bien hasta aquí? De acuerdo. Vamos a brincar al costo del capital. Y dentro de ese costo de capital, pues obviamente, adelantando un poquito, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Es KD y KE, como equity, que es la traducción, lo tradujeron más bien como capital. Entonces, la combinación de estos dos,
que veíamos nosotros que es la estructura financiera de capital, pero la combinación de estos dos costos, pues es el costo de financiamiento de la empresa. ¿Sí? Lo que le cuesta la deuda, lo que le cuesta el capital combinados, es el costo de financiamiento de una empresa. ¿Sí? Si yo compro un peso de activos, es lo que me va a costar en porcentaje. Este tiene un porcentaje, este también va a tener un porcentaje. ¿De acuerdo? Cuando voy y pido un crédito a un banco, está súper sencillo. Esta va a ser la tasa, eso es lo que voy a pagar. Y se acabó. Pero, ¿cuál es el costo para la empresa del dinero de los accionistas? Del dinero propio. Esa es la pregunta de esta sesión. ¿Cuál es? Vamos a voltearnos. Otra vez. Si yo los invito a mi empresa, oigan, hice una empresa que le va a facturar a Interceramic, ya me harté de que me negrearan y me voy a hacer proveedor. Los invito, 100,000 pesos cada uno. ¿Cuánto me van a pedir ustedes de rendimiento? ¿Cuánto esperarían de rendimiento? Más que la tasa segura. Claro que sí, ese es un indicador, ¿no? Oye, pues ¿cuánto están pagando los CETES? Porque yo estar de huevón en mi casa, voy a ganar los CETES y no corro riesgo. Entonces, cuando menos me tienes que pagar más que eso. ¿Qué más tomarían en cuenta? No sabrían si ahorita los invitan a un negocio, ¿qué estás a pedir? ¿No? Ya de perdí, hay que ver Shark Tank, no sé. Pero perdóname, ¿cómo están las otras empresas de ese giro, no? Perfecto. O sea, ¿de qué va la empresa, no? No es lo mismo, oye, pues me voy a dedicar y lo voy a hacer cajas de cartón Interceramic para sus empaques. No, bueno. No es lo mismo que, oye, le voy a desarrollar un nuevo producto que nadie ha visto, pero que va a ser un volado, no sé si va a funcionar. O va a ser una empresa de servicios que le voy a manejar los derivados o consultoría financiera. Depende del giro del negocio. ¿Qué más? Los años de retorno. Los años de retorno, el periodo de recuperación de la inversión, en este caso de las acciones. Ese no va tan relacionado, pero obviamente es algo que tienes que considerar en cuenta. ¿En cuánto tiempo me vas a pagar esos 100,000 pesos que yo le voy a meter? El riesgo de la industria que mencionamos ahorita. ¿Qué más? ¿Qué puedo hacer yo con ese dinero si no se lo meto a la empresa? Si no le meten los 100,000 pesos a mi empresa, a Estafas S.A., ¿a qué se lo van a meter ustedes? ¿A qué pueden? A ver, Jackie, ¿qué haría si no lo va a meter a CETES? ¿A dónde lo manda? A la bolsa. Entonces tengo yo que considerar que lo que está pagando el mercado accionario por correr riesgo fuera de CETES, fuera de ese tipo de mercados. ¿Okay? O sea, ¿cuánto ganaría yo si meto el dinero a bolsa? Y aparte, no es lo mismo si yo les digo, oigan, o será lo mismo, mi negocio está aquí en México, o mi negocio está en Estados Unidos, o mi negocio está en Venezuela. ¿Será lo mismo? Pues no, ¿verdad? Hay un qué inherente al país, un riesgo. Eso es algo que también debemos de considerar. Y ahí se los acabo de explicar. O sea, de una manera sencilla serían las cosas que ustedes tuvieran que ver para saber cuánto le van a exigir de rentabilidad a un negocio al que los están invitando. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver un poquito más aterrizado con conceptos financieros. ¿Cómo se llama esto? WACC. Costo promedio de capital, costo promedio ponderado de capital. ¿Dónde escuchó el concepto, compañero? ¿O de dónde se acuerda? De clases pasadas. Qué bueno. ¿Alguien lo había visto? Costo de capital promedio ponderado. Levanten la mano. Costo promedio ponderado de capital. Muy bien. Voy a atenuarles también un poquito aquí la luz. Ahí se alcanza a ver también, ¿no? Porque si no se duerme. ¿Qué será el WACC? Usted, compañero, que se acuerda, platíquenos así, sí. Sencillo. Si se acuerda, si no, pues aquí entre todos. Es de lo que estamos hablando, ¿no? Del costo que también va a tocar para, bueno, el costo como inversionista. El costo como inversionista. ¿Ok? Va por ahí. Es el costo como inversionista mezclado
O sea, el costo como inversionista es el costo de los fondos propios de la empresa o lo que le debería de pagar a sus accionistas, combinado con lo que le cuesta la deuda. Es esa combinación que encerré aquí estos dos. El WACC es la combinación del costo de la deuda y el costo del capital. Sencillo, ¿ok? Déjame nomás configuro aquí y listo. Ok. Y por sus siglas, ahí está. Costo de capital promedio ponderado, costo promedio ponderado de capital. Como lo gusten ver, como lo gusten aprender. Lo importante que es, pues es la mezcla de los costos del financiamiento de una empresa, costo de la deuda, costo del capital. Esta información como toda, pues obviamente va a estar a su disposición ahí en la plataforma. ¿Ok? Muy bien. Bueno, así lo del librito, lo que les platicé ahorita, es el costo del capital, o sea, el financiamiento de una empresa, el cual considera la estructura financiera de capital de la misma, o sea, cuánto tengo de pasivo y cuánto tengo de capital. ¿Por qué lo debo de considerar? Porque el costo de estos dos es distinto. ¿Alguien recuerda cuál es mayor? ¿Si el costo de la deuda o el costo del capital para una empresa? ¿Qué va a costar más, lo que me cobra el banco o lo que le debería estar pagando a los accionistas? De los accionistas, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Al ser un mayor rendimiento, un mayor riesgo, perdón, el que corren los accionistas, exigen un mayor rendimiento y ese rendimiento se refleja para la empresa como un costo. Si no, les comentaba que no existiría el capitalismo. ¿Por qué? Porque mejor voy y le meto mi dinero al banco en vez de hacer una empresa. Entonces la vida no funciona así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí está lo que les acabo de explicar, ¿no? Sería demasiado redundante. ¿Cómo se calcula? Esto va a venir al final. O sea, no es necesario que lo anoten todos. Si quieren, sí, pero es una desintegración del cálculo. Costo de la deuda, costo del capital. ¿De qué se compone el costo de la deuda? De la tasa de interés y del escudo fiscal. Lo vamos a ver a continuación. Después, los conceptos que incluye el costo del capital es lo que les comentaba ahorita. La tasa libre de riesgo, que son los CETES, la beta, que es la sensibilidad al riesgo dependiendo de la industria, el Equity Risk Premium, que es la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de riesgo. Vamos a ver cada uno por separado, así que no se estresen. Más el riesgo país. No es lo mismo hacer negocios en México que en Venezuela, que en Argentina, que en Estados Unidos. Muy bien, esta es la fórmula, también la vamos a ver a detalle. Solamente quiero que vean que al final se multiplica por su proporción, el costo por su proporción, y es lo que nos da el WACC. Y vamos a terminar haciendo un ejercicio. Muy bien. Entonces, vámonos de uno por uno. Costo de la deuda lo vamos a identificar como KD. K kilogramo de dedo. ¿Ok? Corresponde al costo. ¿Alguna vez han visto que usan coste o costes en las presentaciones? ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sí han visto, no? Que en vez de poner costos ponen costes. Es lo que usan los españoles. Y ahí sabes que se fusilaron una presentación de internet cuando ni siquiera se tomaron la molestia de cambiar el de costes. Entonces corresponde a los costes de los fondos proporcionados por terceros, o sea, el dinero de mi abuelita, los cuales suelen ser del banco o alguna emisión de deuda en directo. ¿Okay? Esta es la fórmula del costo de la deuda. Para sacar este primer concepto, que muy oportunamente quedó ahí en un lado, ¿qué uso? KD es lo que voy a obtener, tasa de interés, o sea, la que me va a cobrar el banco, y luego voy a usar la tasa fiscal o la tasa impositiva, como lo gusten ver. ¿Sí? Esto que está aquí adentro se conoce como escudo fiscal. Y es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la fórmula para sacar el costo real de la deuda. El banco te cobra un 5%. Ese 5% tienes tú que reflejar la deducción que vas a hacer de los intereses para saber el costo financiero real expresado como porcentaje. Lo vamos a ver ahorita. Lo importante aquí es tatuarme así en la frente lo que quede del semestre de aquí al 28 de noviembre, esa fórmula, porque la vamos a usar en todas las clases. Muy bien. Pues la tasa de interés, ya lo platicamos, ¿no? Ni para qué repetirlo. ¿Qué nos dice el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta? Que
vamos a pagar un 30% de impuestos, pero vamos a poder deducir los intereses. Por eso en un estado de resultados viene, ¿cómo empieza un estado de resultados? Nombre de la empresa, estado de resultados, fecha, ejercicio. Y luego ventas. Después, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de venta o gastos operativos, utilidad de operación. Después, utilidad de operación, ¿qué sigue abajo? Intereses. Esos intereses van a ser chiquita la utilidad y luego ya voy a pagar los impuestos. Por eso están primero los intereses y luego después los impuestos. Si yo pago intereses, los voy a deducir y voy a pagar menos impuestos. Ese es el punto central de esto. Aquí está. Ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, EBIT, intereses, que esta sería una utilidad antes de intereses, una UAI, utilidad antes de intereses e impuestos. En este caso, pues la empresa no está pagando intereses, ¿sí? Pagamos 75,000 pesos de impuestos porque tenemos una utilidad antes de impuestos de 250,000, 250,000 por 30% por punto 30, 75,000 pesos de impuestos. Una utilidad neta de 175 y un porcentaje de utilidad neta del 17.5%, un margen de utilidad neta. ¿Qué pasa aquí? Mismo escenario, misma empresa, pero la empresa está endeudada. De intereses no paga 0 pesos, paga 80,000. Por lo tanto, esos intereses van a ser más chiquita esta utilidad. Aquí está, 250, 170. Y voy a pagar menos impuestos. ¿Sí? Gracias a esto. Esto es lo que hay que grabarnos. De pagar 75,000 pesos de impuestos, voy a pagar 51,000 pesos. Y tú dirás, pues qué bueno, ya no se los voy a dar a la 4T, según el caso. Pues no, porque mi utilidad disminuye. ¿Qué se les hace mejor, tener deuda o no tener deuda? Tener deuda. ¿Tanto odia a la 4T, compañera? ¿No le quiere dar los impuestos? ¿Por qué? Pues porque puedo usar yo esa palanca, fondos de terceros. A lo mejor aquí mi inversión es menos porque estoy usando deuda, ¿sí? Eso es un tema aparte. Lo que estamos viendo en este momento es cómo pago yo menos impuestos. Y ese escudo fiscal es eso, o sea, reflejar la disminución en el pago de impuestos gracias a la deuda, pero como porcentaje del costo. O sea, al yo aplicar la fórmula, me queda que yo pago intereses de un 8%. Al aplicar la fórmula de 1 menos 30%, pues me queda 70%. 8% de intereses por 70% me da 6. El costo real de la deuda no es un 8, es un 6%. ¿Por qué? Porque tengo que reflejar la deducibilidad de los intereses en el pago de impuestos como costo financiero expresado como porcentaje. Suena muy complejo, pero aquí está. O sea, tienes que expresar esta disminución de 75 a 51 como porcentaje. Va de 8 a 6. Es eso. Y el escudo fiscal es esa parte. Al tú contratar deuda, estás disminuyendo el costo real de tu deuda. ¿Sí? Al deducir los impuestos. Y ya. Ese es el costo de la deuda. De esa manera se calcula. Les decía yo ahorita que pues, el del interés está ahí. Pues sí. Simplemente tenemos que considerar la tasa de impuestos que estamos pagando. ¿De acuerdo? Y ahora sí, este es el bueno, el costo del capital. ¿Cómo sacamos? Está bueno el aire, ¿no? Aquí en este salón. En el otro, hasta Frida, en el otro no nos alcanzaba a pegar. Bueno, el costo del capital, pues corresponde a los fondos propios, lado derecho, abajo del balance. ¿Ok? Y el método de cálculo más usado es el KPM. O sea, allá afuera el 99% de las empresas es el que usamos. El Capital Asset Pricing Model, el cual te permite calcular la rentabilidad esperada de un activo específico en cuanto al riesgo de ese mismo activo. O sea, ¿qué significa esto? ¿Cuánto me estaría ganando yo si invierto en una empresa similar a la que me estás invitando? Es un método de evaluación de riesgos, riesgo, rendimiento. ¿Ok? Existe otro que es la TREMA, tasa de rendimiento mínima aceptada, si no mal recuerdo son las siglas. Existe el método de los dividendos, hay muchos, pero en la vida real se usa este.
Y estos se van a dar cuenta que lo pueden usar saliendo de aquí para su negocio. Esta es la fórmula. Costo del capital, o sea, KE, es igual a Capital Asset Pricing Model, KPM. O sea, es el método bajo el cual lo calculamos, pudiéramos calcularlo por otro. KE es igual a KPM y KPM es igual a tasa libre de riesgo más beta, que va a estar multiplicando a el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Aquí creo que se alcanza a ver cada uno de ellos. Ahí sí les voy a dar un momento para anotarlo. Esa presentación ya está. Esa creo que no, necesito liberárselas, pero va a estar ahí, sin problema. Aquí yo sí anotaré las fórmulas, como siempre les digo, pues lo más importante para mí es como que lo que platicamos en la clase, ¿no? La razón que hay detrás de esto. Y lo que hacen es voy a revisar rápidamente mi teléfono. Muy bien. Obviamente lo ideal es que siempre interrumpan, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo puede hacer en este momento. Sí, se me hace muy importante que este tema sí quede 200% claro. Es una de las 5 cosas que se deben de llevar aquí de la clase. Muy bien. Esto aquí en medio es el Equity Risk Premium, que ahorita lo vamos a revisar. Ese cálculo de tasa de rendimiento del mercado menos tasa libre de riesgo. Y bueno, pues el método Capital Asset Pricing Model, esta es la fórmula. No tiene pierde. Vamos a empezar a desintegrarlo. Tasa libre de riesgo, RF. Platicábamos en alguna sesión que aquí en México, ¿cuál es la tasa libre de riesgo? Los CETES, ok, sin miedo. Todos saben, yo sé. En Estados Unidos, ¿cuál es la tasa libre de riesgo? Usted sabe, compañero, usted vive allá. Tiene que saber los bonos del tesoro, los T-bills. ¿Ok? Ya, esto es lo que tengo que saber de tasa libre de riesgo. Si me quiero poner vanidoso, también que debería saber que se considera libre de riesgo porque históricamente el gobierno no ha dejado de pagarla. Platicábamos en sesiones anteriores. Y en teoría, solo en teoría, en el corto, muy corto plazo, si no tiene dinero para pagar, te imprime más y te paga. Por eso se considera libre de riesgo, pero pregúntenle a los argentinos, a ellos ya les dejaron de pagar sus bonos soberanos, ¿verdad? Entonces sí puede pasar el caso. Y es tal cual, lo que les acabo de decir. México, certificados de la Tesorería de la Federación, CETES. Sencillo, check. Ya llevamos uno de la fórmula. Beta. ¿Alguien ha escuchado el concepto de beta? Sí. A ver, compañero, usted que asentó, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Asentar, sí, ¿verdad? Cuando lo haces así. Asentó. Dígame, por favor. No, pero no lo he escuchado. Ah, sí. No, pues también es una letra del alfabeto griego. Sí. No, sí lo vimos y lo vimos. No es de análisis financiero. No está llevando derivados. Ya de. Ahora yo, pues con más razón. No, pero no. ¿No se acuerda? No, está bien. ¿Alguien se acuerda de la beta? Delta 1 entre delta 2, que temas ahí de cálculo diferencial integral, al final del día es la varianza, o sea, es el riesgo. ¿Qué mide la beta? La sensibilidad de un activo, hay un error, ahí discúlpenme, de un activo al riesgo no diversificable, riesgo sistémico, representada por la varianza del activo en relación a un índice de referencia. No, pues está bien fumado, ¿no? Eso. ¿Qué será? ¿Se acuerda usted, Itzel, de la beta? Es la medición o es la medida del riesgo, ¿sí? Del riesgo. Vamos a ver por qué. Sensibilidad de un activo, una acción, ¿sí? Una acción va a tener una beta. ¿A qué? Al riesgo no diversificable. Hay dos tipos de riesgo, el diversificable
y el no diversificable, obviamente. Uno está asumido hacia la empresa, el otro está asumido hacia afuera. El riesgo de afuera, hay cosas que no controla una empresa. Por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que esta es la empresa donde trabajo. Y aquí estoy yo, muy felizmente, yendo a trabajar todos los días. Y este es el sistema donde está la empresa. ¿Qué hay aquí dentro de la empresa? Vamos a suponer que este es el dibujo de una fábrica. Y luego aquí está el inventario. Y luego aquí están mis otros compañeritos muy felizmente trabajando. ¿Qué controla la empresa? Pues controla esto, ¿no? Controla las plantas, controla el mobiliario, controla que no anden metiendo la mano a la caja. Ese es el riesgo diversificable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la empresa tiene control sobre él, sobre los inventarios, sobre sus ventas. ¿Qué es lo que no controla la empresa? Que está fuera de ella. Ah, pues el tipo de cambio, el próximo año, el cambio de tipo o de tipa, la tasa de interés, ¿qué más? La inflación. Entonces todo eso es el riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque es parte del sistema donde está la empresa. Estos son conceptos bien importantes. Entonces yo tengo la acción de una empresa y la acción de esa empresa quiero ver yo cómo le influye el riesgo de este sistema. O sea, las condiciones macroeconómicas del país, cómo le influyen a una empresa representado por el precio de la acción. Si le influye mucho, vas a tener una beta alta. Si le influye poco, vas a tener una beta baja. Entonces, la beta que mide es el nivel de riesgo del activo, representado en este ejemplo por una acción, a ese riesgo externo, ¿sí? O sea, quieres ver si hay una crisis, qué tanto le pega todo esto a cierto activo, ¿ok? Eso es explicado así de la manera más sencilla que se pudiese. Por ejemplo, el movimiento de la acción de GCC en relación al índice de precios y cotizaciones. ¿Cómo lo explicamos? Muy sencillo, aquí tenemos, bueno, voy a poner otro ejemplo para que alcancen a ver el encabezado. ¿Qué tenemos aquí? La acción de GCC abre en 120 y cierra en 123. O sea, incrementó un 2.5%. El IPC, que es el índice, 35,000 y cierra en 35,875. Ahorita está en el rango de las 50,000, 51,000 unidades. Es un incremento del 2.5%. O sea, subió 2.5 y el otro subió 2.5. 2.5 entre 2.5, 1. Es una beta de 1. ¿Qué significa? Que esta acción replica los movimientos del índice. Y el índice a su vez, ¿qué está representando? Ah, pues representa todo lo que hay afuera en el mercado en general. Entonces, al comparar lo que se mueve el precio de una acción contra lo que se mueve el precio del índice, está sacando la correlación que hay entre ellos, que eso es la beta. ¿De acuerdo? Caso contrario, uno sube 5% y el otro sube 2.5%. Ah, pues es una beta mayor a 1. En la otra estamos replicando los movimientos. En una beta mayor a 1 amplificamos los movimientos del índice. ¿Ok? Y aquí, pues el caso extremo, con una beta menor a 1, minimizamos los movimientos del índice. ¿De acuerdo? O sea, es la relación que existe entre uno y otro. Y aquí tenemos ejemplos de empresas de distintas industrias. Voy a ver si es que lo puedo hacer un poco más pequeño para no estar batallando. Con este, pues ahí como que quiso quedar. Okay. Es una muestra de empresas de Estados Unidos, porque aquí pues hay 150 empresas y contando la baja. ¿Qué tenemos? Retail, grocery and food, que es como abarrotes. O sea, empresas que se dedican a vender abarrotes. Al Super, Soriana, Walmart, Chedraui. Tienen una beta de 0.24. Es una beta baja. No les importa lo que pasa acá afuera. ¿Ok? So, una beta baja significa que lo que pasa en el mercado, en la industria, en ese riesgo sistémico, te es indiferente como empresa. Telecomunicaciones inalámbricas, procesamiento de alimentos, seguros, bancos, telecomunicaciones. Y en cambio las empresas de alto riesgo que tienen una beta alta, ¿cuáles serían? Transporte aéreo, hotelería, retail, que es construcción, y construcción de viviendas.
¿Por qué? Porque estas empresas que están aquí de este lado son menos sensibles al riesgo y estas acá son más sensibles al riesgo. ¿Por qué cree, compañera? No sé usted, pero yo no me he podido quitar esa maldita costumbre de comer 3 veces al día. Entonces, pase lo que pase, haya crisis o no haya crisis, la gente va a tener que comer y va a tener que ir a comprar mandado. Pase lo que pase aquí, no le interesa, la beta es baja, porque son bienes de primera necesidad. Primero dejo de pagar la renta antes de dejar de pagar el internet, yo creo, en mi casa. Son bienes de primera necesidad. En cambio, hay una crisis, me quedo sin chamba, no voy a salir de vacaciones, no voy a usar transporte aéreo, no voy a hospedar porque no voy a salir, no voy a construir. Si se fijan, hace sentido. O sea, casi de este lado serían como commodities y del lado derecho tendríamos bienes de lujo. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Y hablando de bienes de lujo, les voy a dejar una, esa sí apúntenla, hasta para que se les quede grabado en la cabeza. Si no es de contado, no es lujo. ¿Ok? Si no es de contado, no es lujo. Nomás anótenla ahí, se las dejo. ¿Verdad? Bueno, ya pasamos la beta. Ahora sigue el rendimiento del mercado. Pues obviamente tengo yo que considerar que cuánto ha pagado el mercado accionario en promedio en los últimos 5 años. Ese sería como que un ejemplo para saber cuánto voy a pedir en el negocio. Y en realidad, esto es un concepto muy importante. Lo que me paga el mercado, si el mercado dice, pues fue un 12%. El IPC ha pagado un 12%, así como el Standard & Poor's 500, que platicamos en sesiones pasadas. Si yo me gano un 12% por ir al mercado y arriesgar, no es un 12%. El rendimiento real es el 12% menos lo que yo me hubiera ganado por no correr riesgo. ¿Qué es lo que yo me hubiera ganado por no correr riesgo? ¿En qué puedo invertir y no correr riesgo? En CETES. Entonces, lo que paga el mercado menos lo que pagan los CETES por no correr riesgo es el rendimiento real o la prima al riesgo. ¿Sí? Este también es un concepto muy importante que quiero que se lleve. Y es el Equity Risk Premium o prima al riesgo. Por lo tanto, se debe descontar esa tasa. Muy bien. Y esta es la fórmula pues, que ya tenían ustedes anotada. Simplemente estoy haciendo la apreciación de esa parte. Bueno, y el riesgo país. Platicábamos que no es lo mismo hacer negocios en México que en Estados Unidos, que en China. No sé si les he platicado un poco acerca de la metodología china o de las restricciones, mejor dicho, chinas para hacer negocios. Nos platicó aquí en la clase. Nosotros tenemos una empresa que es ICC, tenemos varias. ICC es la que comercializa producto en China, los Z, y allá están abiertos a hacer negocios. Solamente que si tú haces una empresa, tienes que asociarte con un chino. Aquí puede venir Jabil, puede venir Walmart, puede venir cualquier empresa y constituir una aquí en México como extranjero. Allá en China no. Llegas tú y te tienes que asociar con un chino 50-50. No 49-51, no, 50-50. La mano de obra tiene que ser china, el capital intelectual se tiene que caer en China, las patentes, lo que se invente se tiene que repartir con los chinos. O sea, fue lo que hizo gran parte del modelo de expansión de ellos. Y funcionó. Funcionó. Es algo muy raro. Es como una especie de socialismo con mercado abierto, no sé. Personalmente no conozco, no sé si alguno de ustedes ha ido a China. Es uno de los lugares que quiero conocer porque creo que quisiera ver en realidad cómo es. Nosotros tenemos una visión muy occidentalizada de todo. O sea, vivimos en un país que está pegado en Estados Unidos, vivimos en un estado que está pegado a Estados Unidos, estamos a 3 horas del otro lado. Entonces quisiera ver si en realidad es como lo pintan. Es muy interesante todo lo que hacen ellos. Es el país más antiguo del mundo. Ellos nos llevan siglos de ventaja. O sea, ya la gente en general tiende al ateísmo, tiende a estas cuestiones del socialismo, porque ya han pasado por muchas etapas que nosotros no. Entonces me llama mucho la atención de manera personal. Y por lo tanto hemos de considerar que no es lo mismo aquí que allá. Y así en un sentido muy técnico, el riesgo país que es la diferencia entre los bonos del tesoro que paga Estados Unidos y México, esa diferencia es el riesgo país. ¿Ok? O sea, poniéndome como que muy técnico, eso es
el diferencial que deberías estar pagando por hacer negocios en México. Sí, Estados Unidos es una excelente pregunta, Itzel. Estados Unidos se considera una economía libre de riesgo, al menos en la teoría. En la práctica para mí no tanto, inclusive ya hay algunas calificadoras que le han bajado, vaya, la calificación a la deuda soberana, ese es otro tema, pero todos nos comparamos contra eso. Entonces, ¿cuál es el riesgo país de Argentina? Riesgo país de Argentina, que obviamente es mayor, le quitas el de Estados Unidos, el diferencial es el riesgo, bonos del Tesoro de Argentina contra bonos del Tesoro de Estados Unidos, el diferencial es el riesgo país de Argentina. ¿Sí? Y se mide en puntos base. ¿Alguien ha escuchado hablar de los puntos base? Es una manera de expresar porcentajes pequeños. Lo único que tenemos que saber de eso, también hay que tatuárnoslo aquí, ¿qué es? 100 puntos base es igual a 1%. Es todo lo que tengo que saber. ¿Ok? También los pueden ver como basis points, lo ponen como BPS. No BTS, no confundir, BPS. ¿Ok? Entonces, esto es lo que necesito saber. Fácil, si yo le digo, me van a prestar a un 5% más 250 puntos base. ¿Cuántos serían esos 250 puntos base? Nada más los 250 puntos base. ¿Cuánto sería? En porcentaje. Dijo 10 puntos base. 250 puntos base, ¿cuánto es en porcentaje? 2.5 ¿qué? Por ciento, ¿ok? Tal cual, nomás tenemos que hacer ahí una ley de la tortilla, ¿sí? Bueno, lo publica por medio de la publicación de Envy, de JP Morgan Chase, que es un banco. Y bueno, este diferencial de tasas de interés, en teoría debería ser un diferencial de tasas de inflación, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado del índice Big Mac? Así como las hamburguesas. Hay un índice financiero que se llama índice Big Mac, ¿no? Sí, platícanos, Itzel, al respecto. La economía del país como que se puede ver fácilmente por cuánto cuesta una hamburguesa. ¿Cuánto cuesta una Big Mac, verdad? En cada país. Poniéndote un poquito más en términos de economía, es la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Ustedes van a Uruguay y la Big Mac va a ser del mismo tamaño, va a tener la misma cantidad de carne, los mismos puntitos de catsup, la van a voltear la misma cantidad de veces. Entonces es un producto estándar, ¿sí? Y la diferencia de esos productos en dólares entre un país y otro te da el tipo de cambio real al que debería estar cotizando, porque las materias primas son las mismas. Es un concepto un poco económico, está muy interesante. Lo publica The Economist, la revista, que también excelentes artículos, más que se los tienen que piratear. Bueno, yo no les dije, porque están muy caros. Entonces, esa teoría te dice eso, cuál debería ser el tipo de cambio real. O sea, hace un par de años, si ahorita lo consultamos, el tipo de cambio probablemente ahorita que está, bueno, ya sube a 18, cuando estaba como a 16 y garra, 17, se acerca un poco a la realidad. El peso es una moneda que está subvaluada, o sea, debería de cotizar más abajo. Cuando estábamos a 18, 19, hace un par de años, no en esta ocasión, era como el tipo de cambio real, debería ser como 13, 14 pesos. ¿Qué trae ahí? Pues 2, 3 pesos de Trump, otros 2, 3 pesos de las locuras del emperador que está en Palacio y temas ahí macroeconómicos. Pero ese indicador nos pudiera decir eso, tipo de cambio real, y que al final del día esto pues debería ser un diferencial entre tasas de inflación, pero nosotros vamos a quedarnos con diferencial entre los bonos de Estados Unidos y los bonos de cualquier otra república bananera contra la que lo comparen. ¿Ok? Y muy importante, esto también. Fue motivo de pelea en mis clases de la maestría del TEC de Monterrey. Los profesores no se lo estaban agregando dentro del cálculo del WAC. Estamos haciendo el WAC. Pues una maestría en administración, ¿qué dices tú? Pues ya crees que te la sabes, ¿no? En la clase de finanzas, yo regresado del AF. Y me estaba peleando con los profes porque no agregaban el riesgo país. ¿Sí? El riesgo país lo vamos a agregar cuando estemos haciendo o evaluando el caso de una empresa que esté fuera de Estados Unidos. Si yo estuviera calculando el WACC de Tesla, que está en Estados Unidos, que se movió a Texas, no debería yo de usar riesgo país. ¿Por qué? Porque ya estás dentro de una economía libre de riesgo. Si estás en México, sí usas riesgo país.
¿ok? Una empresa mexicana que va a ser para todos los ejemplos de la clase, van a ser empresas mexicanas, sí vamos a usar riesgo país, ¿ok? La mayoría. En Estados Unidos no, si tú estás haciendo el cálculo de una empresa gringa no, porque no hay riesgo país teóricamente, no lo tienes que calcular. Y ojo, también digo, esto lo vamos a ver con el ejercicio, pero si tú estás agregando o usando una empresa mexicana que está endeudada en dólares, en ese caso sí agregas el riesgo país. Empresa mexicana endeudada en pesos, no agregas el riesgo país, porque si te endeudas en pesos vas a usar CETES, y los CETES ya traen el riesgo país adentro, lo estarías duplicando. Si es una empresa mexicana endeudada en dólares, ¿no trajo cuaderno, Itzel? Ah, no usa cuaderno. Es el poder de la mente. Entonces, si es una empresa mexicana endeudada en dólares, sí le vas a sumar el riesgo país, porque tu tasa de referencia son los T-bills, y ahí sí se lo sumas. Lo vemos en el ejercicio, ahí tomamos las anotaciones, pero pues es importante que lo vayan masticando. ¿Cómo se calcula? Ahora sí nos va a hacer un poquito más de sentido. Costo de la deuda, costo del capital, tasa de interés por escudo fiscal, la fórmula que vimos. Tasa libre de riesgo, beta, equity risk premium, el riesgo país, los conceptos que vimos a continuación. ¿Okay? La fórmula que ya conocemos, costo de capital, proporción deuda, proporción capital, y si llegas al WACC. ¿De acuerdo? Entonces, creo que si alcanzamos a hacer el ejercicio, lo quieren hacer, si quieren sacrificar 15 minutos más de clase para poder terminar de una manera redonda la sesión con el ejercicio y que les termine de hacer clic, les voy a pedir ese enorme favor. Hasta aquí la parte teórica. Compañera Solís, ¿está de acuerdo o no? Eso, ya dijo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario de este tema? Para irnos lisos con el ejercicio, que muy amablemente se los va a repartir aquí Facio. Y aquí sí hay que sacar la calculadora, por favor. Listo, Facio. Listo, bueno. ¿Alguien ha escuchado acerca del método de caso? ¿Lo han visto aquí en la carrera? ¿Se los han explicado el caso? ¿No? Es un método de enseñanza que ya tiene varios años, que usan en las principales universidades de negocios, como Harvard y otras. Obviamente en proporciones guardadas, este es un mini simulacro de un caso, ¿no? En su momento sí les voy a traer ejemplos de un caso que es más analítico, más que matemático, de la revista de Harvard, para platicarlo aquí en la clase. En esta ocasión, para empezar a familiarizarnos con el formato, pues bueno, se trata de un método en el cual pues tú tienes que leerlo o ejecutar el problema a través de una historia, ¿sí? Es una situación, te ponen un planteamiento, te dan el problema, te dan las variables y tú tomas la decisión, escoges un camino y es un poquito más analítico o lo puedes desarrollar de mejor manera, a diferencia de nada más ahí están los datos y haces estos cálculos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí este caso que lo vamos a leer rapidín. Al final del día, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular el WACC. ¿Sí? Obviamente, la clase de WACC, vamos a calcular el WACC. Dentro de los antecedentes, pues es una empresa que se dedica a la venta de productos tecnológicos. Ellos están evaluando el entrar en una plaza o no entrar en una plaza. ¿Okay? Se van a expandir a un mercado en el cual no conocen. Entonces, tienen un dilema.
¿Por qué? Porque ellos conocen el nivel de rentabilidad de ese nuevo proyecto, que creo es un 12%, si no me equivoco. Aquí lo traigo. 15%. El retorno estimado del proyecto de la expansión es de un 15%. O sea, va a generar un 15% de ganancia ese nuevo proyecto. Pero ellos dicen, bueno, ¿qué necesito comparar para saber si le entro o no al negocio? Obviamente, y esto es algo que les quede muy claro, ¿qué es lo que sucede? Ese proyecto, ¿dónde va a entrar? ¿En el lado del activo, del pasivo, del capital? Ese proyecto de expansión vas a tener que comprar activos para la nueva tienda, contratar empleados, pagar nóminas, va a entrar dentro de este lado. Y todo peso que tú le metas aquí de activo, ¿cuál va a ser su costo? ¿Cuál es el costo del activo? La combinación de estos dos, que a su vez es el WACC. Entonces, automáticamente el razonamiento que yo tengo que hacer, el proyecto me va a dar un 15%, ¿cuánto me va a costar? Ah, pues el WACC. ¿Cuánto es mi WACC? Todavía no lo tenemos. El cálculo es la diferencia que vamos a hacer. Si la rentabilidad del proyecto es mayor al costo de capital promedio ponderado, ¿se acepta el proyecto o no? Obviamente, ¿sí? Porque el rendimiento es mayor al costo promedio ponderado de capital, que es el WACC. Esa es la disyuntiva del caso, ¿ok? Simplificándolo. ¿Para qué tanto rollo? Para decirles que tenemos que calcular el WACC con las fórmulas que ya tienen ustedes. Siempre hay una manera más rápida y mejor de hacer las cosas, que creo que ustedes la van a encontrar, pero el día de hoy se los voy a enseñar a la manera que a mí es más conveniente, ¿ok? Lo pueden desarrollar de la manera que ustedes decidan, después se dedican a innovar. Lo que hago primero yo es poner el capital, la deuda y el capital. ¿Cuánto tengo de deuda? 65 millones. ¿Cuánto tengo de capital? 35. Curiosamente, nos dio 100%. Bueno, va a ser un 100% la combinación, el lado derecho de balance, 65 más 35, 100 millones, ¿ok? ¿Qué es esto? Es la estructura financiera de capital en pesos. Estructura financiera de capital. Podrían ser dólares, pesos, vamos a ponerlo nominal, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cantidades monetarias, si quieren para estandarizar. Y luego, aquí, que vamos a sacar la estructura financiera de capital en porcentaje. ¿Cómo saco yo el porcentaje que representa 65 de 100 millones? 65 entre 100, 65%. Hasta aquí, pues todo bien, ¿no? Divide 65 millones entre 100 millones, te da 65%. Pues obviamente yo sé que aquí este es un 100%, se divide entre esto, pues aquí va a ser 100%, ¿no? El camino rápido, que es al 100%, le resto 65, me va a dar 35. No siempre van a ser tan redondos los números. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que lo calcules, que te vayas a pie. 35 entre 100, en esta ocasión es muy claro, 35%. Porque si lo haces directo y aquí te equivocaste, vas a ajustar el error y va a estar mal. Y a todo lo que hagas después, no va a importar porque te vas a sacar cero. Entonces mi recomendación es hacerlo manual, 35 entre 100, 35%. ¿Sí? Acuérdense que confiar es bueno, pero no confiar siempre va a ser mejor. Entonces, y más cuando estamos en el examen. La estructura financiera de capital de esta empresa es 65% deuda y 35% capital. ¿Hasta aquí todo bien? Sencillo, ¿no? Pura suma. De hecho, todos sumas, divisiones, restas, multiplicaciones. Ahora vamos a sacar los costos. El costo de la deuda. Perdón. Voy a dejar nada más de acá. Y luego aquí va a ser costo de la deuda y costo del capital. Vamos a sacar nosotros el costo de la deuda. ¿Cuál era la fórmula del costo de la deuda? I por 1 menos T.
tasa de interés multiplicado por 1 menos la tasa fiscal. Hasta aquí pues todo bien. ¿Ok? Después, esto va a ser igual a ¿qué? A ¿cuánto es la tasa de interés? 4.3%. Vamos sustituyendo. 4.3% o 4.30% que va a multiplicar ¿a qué? A 1 menos la tasa fiscal y 1 menos 30%, que es lo mismo, 1 menos 0.30, ¿ok? Si lo quieren hacer en nominal. Entonces hasta aquí todo sencillo. ¿Cuánto nos va a dar esto de aquí adentro? 70%, ¿no? O 0.7, como lo quieran ver. 70%. Y esto va a ser igual a 4.3% por 0.70. 3.0. ¿Cómo lo puedes hacer nominal? 0.043 por 0.7. La manera de hacer la calculadora o con porcentajes. Acuérdense, siempre peras, peras, manzanas, manzanas. ¿Cuánto nos da? 0.0301. En porcentaje, ¿cuánto sería? 3%, ¿no? Alrededor de 3%. Aquí si quieren cerrarlo a un decimal, 2 decimales, nadie se va a morir por eso. Al menos aquí en esta clase. Si estuvieran inyectando a alguien o así, pues a lo mejor sí. Pero aquí no. Entonces no va a haber problema, ciérrenlo a 2 decimales si quieren. Ese 3%, ahí está, es el costo de la deuda. El banco me cobra 4.3, pero después de aplicar el escudo fiscal, gracias a que los intereses son deducibles de impuestos, me queda 3% y esto acá. Hecho. Y ahora sí, viene el bueno, que es el costo del capital. Y si no mal recuerdo, ese costo del capital es KE, y KE es igual a RF, que es tasa libre de riesgo, más beta, multiplicado por el Equity Risk Premium, que es rendimiento de mercado, menos riesgo país, RF otra vez, más riesgo país. Esa es la fórmula, ya todos la conocemos. Vamos a empezar con el acto de la sustitución, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tengo yo de tasa libre de riesgo? Más fuerte, por favor, Solís. 4.75%, más beta de ¿cuánto? 1.70 veces. La X significa veces, ¿ok? 1.7x, y eso va a multiplicar a la tasa, al rendimiento de mercado, que es 15 o 12. 12%, menos otra vez la tasa libre de riesgo de 4.75%, y le vamos a sumar el riesgo país, que el riesgo país es ¿cuántos puntos base? 292 puntos base. Ok, entonces 292 puntos base es igual a 2.92%. Okay. Vamos a dejarlo con su unidad original si quieren. 292 puntos base, porque acá yo ya no traigo peras, aquí traigo la beta con X y acá traigo estos con porcentaje. ¿Cuál es mi recomendación? Y más que recomendación, opinión. Pásenlo todo a números nominales, porque ese es el error número 1 en el examen y en los ejercicios. Y repito, si sacan eso mal, pues ya sacaron todo mal. Entonces sacaron un 2 porque vas a tener este bien. Números nominales, 4.75, ¿cuánto sería? 0.0475. Más, esto se queda igual. Aquí está el detalle.
1.7. Ese se va a quedar igual porque es veces. Ya está nominal. 1.7. Y luego voy a multiplicar a qué? A punto 12 menos, otra vez, 0.0475. Y luego le voy a sumar ahora sí que este va a ser igual a 2.92%. Y ese 2.92%, al pasarlo a nominal, también aquí siempre nos equivocamos. Es 0.0292. Sería la conversión a números nominales. Ustedes ya podrían poner esto en la calculadora. Más que acuérdense que se inventó algo que se llama la jerarquía de las operaciones. Y esa jerarquía de las operaciones nos dice qué es lo que tenemos que hacer primero y qué es lo que tenemos que hacer después. ¿Ok? Vamos a hacerlo por partes, si quieren. Punto 12 menos punto 0.475. 0.0725. Este será el primer cálculo, lo de adentro del paréntesis. ¿Ok? Y después vamos a bajarlo y vamos a multiplicarlo por 1.7 veces. Bajamos beta y bajamos el resultado de aquí. ¿Cuánto nos da esa multiplicación? De 1.7 multiplicado por el punto 0.72. Punto 12.32. Okay. Punto 12.3225. Si quieren, vámonos. Bueno, déjame ver si se alcanza a ver aquí en la cámara. Se le bajo un poquito para los compañeros de virtual. No sé si se alcanza a ver. Aquí bajamos el 1.7 y lo multiplicamos por... ¿Cuánto nos daba esta resta? Punto 12 menos punto 0 con... 12.325. ¿Punto qué? 12. No, esta de aquí adentro, primero. La resta daba 0.0725. 725, ok. Y ahora sí la multiplicación, 1.7 por punto 0725. Punto 12.325. ¿Qué hice primero? Lo de adentro del paréntesis, es esto. Después lo multipliqué por el 1.7 y es esto. Y ahora sí, eso quedan puras sumas. Vamos a sumar el punto 0.475 más el 12.325 más el punto 0.292. Lo desintegramos primero y luego ya nomás sumamos. Punto 19.99. Esto bajo de aquí, este bajo de aquí y este directo. Y esto nos va a dar un igual de alrededor de ¿qué? Punto 19. 99.5. ¿A todos nos dio? Sí. Teniendo toda la hoja atrás. No, me gusta hacerlo aquí. Para estar viendo los datos. Sí. Perfecto. Es el que lleva un poquito más de cálculo, ni siquiera complejidad. Son puras sumas ahí, aritméticas y multiplicaciones. Hay gente que se le facilita más hacerlo directo en la calculadora. Bueno, solo lo pasan a nominal y en una sola operación le sale. ¿Ok? Y ahora sí, ya tenemos ese 20%. En general, ¿qué es más costoso, la deuda o el capital? El capital. ¿Se cumplió? Sí. Aquí en la clase siempre se va a cumplir porque es la generalidad de la realidad. Y bueno, ¿cómo se llama este método que estamos haciendo? ¿Qué estamos sacando? ¿Costo promedio qué? Ponderado. Ponderado. Entonces vamos a ponderarlo.
¿De acuerdo a qué? Muy sencillo, de acuerdo a su peso en la estructura financiera de capital. Ah, este me cuesta 3%, pero tengo 65%. Su costo es 20, pero solamente tengo 35. ¿Qué hacemos para ponderar? ¿Qué se hace para hacer una ponderación? Promedio. Una multiplicación. Se multiplica. 0.65 por 0.03, 0.35 por 0.20. $19.5%. ¿Sí? 0.65 por 0.03. En porcentaje, ¿cuánto es? 1.95%. Ahora sí, a todos nos dio. 0.35 por 0.20. 7%. ¿Cerrado? Sí. Muy bien. Gracias a la estructura financiera de capital que tenemos, el costo de la deuda pasa de un 3% a un 1.95%, donde se ve más, ese es del capital, pasa de un 20% a un 7%, gracias a la ponderación que ustedes como financieros están decidiendo de estos dos, que es de cómo van a financiar su negocio. Muy bien. ¿Qué se hace al final de todo promedio ponderado? Se suma. 1.95 más 7%, 7, 8, 9. Alrededor de 9%. Si ustedes lo hacen en Excel, les va a dar 9% por los 16 decimales que toma en cuenta. ¿Ok? ¿Cómo se llama esto? Vamos a jugar al ahorcado. ¿Cómo se llama? WACC. Este es el costo de financiamiento del lado derecho del balance ya combinado. Y ustedes ahorita pueden calcular cuánto es el costo de la deuda de su empresa o la empresa donde trabajan. Pues sí, ahí está la tasa de interés. ¿Saben ustedes cuál es la tasa libre de riesgo? Pueden ustedes calcular la beta o la pueden consultar, inclusive la beta Yahoo Finanzas la publica Investing en sus análisis. Pueden sacar el rendimiento por medio del mercado, pueden sacar la tasa libre de riesgo que ya la hemos mencionado y pueden consultar el riesgo país. O sea, si ustedes tienen un negocio, en teoría ya podrían ejecutar este modelo para su negocio. Roby, ¿cuáles son los porcentajes seguros o deseables para el lugar? Es una pregunta muy interesante. ¿Alguna vez le han preguntado algo a un abogado? Lo que sea. Han hecho una consulta con un abogado. Siempre les va a responder lo mismo primero. Siempre, siempre, siempre. Oiga, Lick, ¿sabe que esto y el otro? ¿Cómo la ve? Te va a decir, depende. Eso siempre te van a contestar los abogados, ¿verdad? Obviamente, por obvias razones. Depende del caso. Pero digamos que entre un 9 y 12, 13%. 8, 7, de un 7 a un 13, 14% sería un margen aceptable de costo. Depende mucho de la industria. Dentro de las noticias que ustedes llevan con el profe Santini, no sé si revisaron una hoy, que agarró el presidente, le dio un sablazo a las aeroportuarias. No revisaron las concesionarias de aeropuertos en México, que veíamos en ejemplo aquí en la clase, que grupo OMA, que es la que opera el aeropuerto aquí de Chihuahua, creo que GAP, Grupo Aeroportuario del Sureste, que es el del aeropuerto de Cancún, o Azur, no recuerdo cuál de esos es, traen unos márgenes de EBITDA de un 70, de un 80%. Y les comenté que esos márgenes provenían de empresas que tienen licitaciones o concesiones. Si tú quieres ir a un aeropuerto, salir de aquí de Chihuahua volando, solamente puedes ir al aeropuerto. Y eso hace que nos den a nosotros un sablazo con los precios. Por lo tanto, esas empresas tienen márgenes altísimos, como las que operan las carreteras, por ejemplo. ¿Qué hicieron? Les van a mover el esquema de precios. Y hoy las acciones de esas tres empresas llegaron a tocar hasta menos 44%. Entonces, no es lo mismo también el WACC,
que de hecho me asusté, pero yo nomás tenía Volaris, que lo traigo como con 35% de pérdida, por cierto. Entonces el 5 de hoy no me pegó. Depende también del negocio. No es lo mismo el WACC de una empresa de servicios que de una empresa de manufactura, pero andaría en esos rangos. Entonces, en este caso, ¿cuál es la productividad o rentabilidad del proyecto? Del nuevo proyecto del ejercicio, del caso. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Cuál sería la rentabilidad de ese nuevo proyecto? ¿15%? ¿Cuál es el costo del financiamiento de cualquier nuevo proyecto de la empresa? ¿Y la rentabilidad? ¿Conviene o no conviene ejecutar el proyecto? Esa es la lógica que hay detrás de eso. Siguiente sesión, vamos a revisar y ligar esto con proyectos de inversión. ¿Por qué? De la única cosa que yo he aprendido aquí firmemente en mi poca, casi nula experiencia en finanzas, ¿qué es? Que el precio de cualquier activo financiero, llámese acción, llámese bono, está referenciado ¿a qué? Al valor presente de los flujos futuros que va a generar. La acción de Tesla vale por la expectación de flujos que se tenga de la misma, ¿sí? Esos flujos que crees que va a generar la empresa, que va a generar Disney, que va a generar Amazon, te los traes a valor presente y eso es el valor de la empresa y el valor de la acción. ¿A qué tasa te traes los flujos futuros de una empresa? ¿Qué tasa usas para descontar? ¿Qué tasa usas para descontar? Si yo les digo, estos son los flujos de GCC en los próximos 20 años, vamos a traerlos a valor presente usando una tasa de descuento y con eso podemos saber cuál es el valor de la acción el día de hoy. Así se calcula el valor de una acción. ¿Cuál es la tasa que vas a usar? El WACC. Es un costo, es la tasa de descuento. Entonces, esa es la importancia de esta tasa. Si yo hago un proyecto de inversión, ese proyecto, ya mero, Itzel, ya mero. Si yo hago un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión me va a generar $1,000,000 cada año durante 10 años. Para sacar el valor presente neto del proyecto, me los tengo que traer con la fórmula del valor presente al día de hoy. ¿Qué tasa voy a usar? El proyecto que está en ese eterno cuadrito, que ya no parece cuadro, aquí en activos, el proyecto está aquí, me va a generar un 15% y acá me cuesta un 9%. O sea, por eso hacemos esta diferencia. O sea, es eso lo que quiero que se lleve. La siguiente clase va a quedar más claro cuando veamos proyectos de inversión. Pero este es el concepto general. También ya para poder irnos, la siguiente sesión les proyecto el ejemplo de la vida real, de cómo los analistas lo usan. Esto y esto, para calcular el precio de una acción y decirte si la compres o no. Es el mismo principio. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, si quieren les abro la puerta para que puedan salir más rápido. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el futuro y el 26 de octubre vamos a Intercerámica en la planta. ¿Ok? Eso ya lo gestionan ustedes. Se pueden ir en camión, se pueden ir en bici. En mi carro caben 3 nada más. Entonces, bueno, nos vemos, que les vaya muy bien.